Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. La Carta Natal de Cuba. Cuba declara su independencia del Imperio Español el 10 de octubre de 1868 por el hacendado del ingenio azucarero Carlos Manuel Céspedes, quien libera a sus esclavos y los invita a luchar contra el colonialismo español. Pero estas luchas independentistas solo se finalizarían hasta 1902, cuando se firma la Enmienda de Platt y Cuba puede tener su primer presidente, pero bajo la dependencia de los Estados Unidos, quienes podrían intervenir en los asuntos internos de Cuba cuando mejor les pareciera según este tratado, que a mi parecer fue más un chantaje que una ayuda genuina, pues Estados Unidos no desocuparía militarmente la isla si Cuba no firmaba a la fuerza esta enmienda, que estaría vigente hasta 1934. Sin embargo, de todas las posibles cartas de tantos eventos de insurrección, incluyendo el grito de Baire por José Martí de 1895, o la fecha del triunfo de la Revolución Cubana en 1951, he considerado que la primera carta, la de 1868, es la que más se acerca, a mi parecer, a la energía de este país caribeño por la posición del sol, pues el primer evento de independencia, el de 1868, nos da sol en Libra. El segundo evento, que es el grito de Baire de José Martí, nos da sol en Piscis. El tercer evento, que es la enmienda de Platt de 1901, nos da sol en Géminis. El cuarto evento, que es la descolonización de Estados Unidos hacia Cuba y que es la fecha en que se celebra la independencia de Estados Unidos, el 20 de mayo de 1902, nos da sol en Tauro. Y el quinto evento, que es la Revolución Cubana, nos da sol en Capricornio. Pero el sol, en una carta, representa el poder más grande que posee el país, la patria. En el caso de Cuba, el hecho de tener sol en Libra en la carta de 1868 es para mí la marca que más identifica a Cuba, pues un sol en Libra es el poder que tiene una patria para generar equilibrio, balance, armonía, belleza, paz, matrimonios, dependencias, sociedades, compromisos, diplomacia y justicia. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puede Cuba generar esta energía Libra con tantos problemas que ha tenido? Pues quiero decirles que Cuba ha sido trascendental para el acuerdo de paz de Colombia con la guerrilla más vieja del continente, la guerrilla de las FARC, y ahora con la guerrilla del ELN. Entonces es un país que sirve para generar paz y diálogo entre los pueblos, trae paz a la región. Además, Cuba, desde su independencia, ha estado primeramente casado, asociado a Estados Unidos, que es un sol en Cáncer ascendente Sagitario, en el periodo conocido como Cuba Libre, aunque este periodo no era tan libre, suponía el control o injerencia de Estados Unidos sobre los asuntos internos, pero luego Cuba generó un divorcio llamado la Revolución Cubana para casarse con su nuevo amante llamado la Unión Soviética, que era ese viejo imperio comunista conformado por varios países y que tenía sol en Capricornio, puesto que Rusia, como país individual unitario, tiene otra carta, otros arquetipos distintos a la Unión Soviética. Recordemos que el Tratado de Creación de la URSS se firma el 29 de diciembre de 1922, así que la Unión Soviética fue un sol en Capricornio. Entonces, ese antiguo imperio soviético fue con el que Cuba generó una economía subsidiaria de este imperio, una dependencia,
un matrimonio, pues estaba bloqueado por los Estados Unidos. Así que dependía de la ayuda exclusiva de la Unión Soviética para sostenerse. Y eso explica por qué el ascendente Cáncer que tiene Cuba tiende a casarse con arquetipos capricornianos, tiende a generar fuertes dependencias de arquetipos capricornianos, en el caso de Cuba con la Unión Soviética. Pero con la caída de su esposo soviético en 1991, Cuba sufriría la viudez y la desolación de esta situación. Aquí observamos una década de los 90 realmente difíciles para Cuba. Ahí vemos cómo los balseros se iban hasta Estados Unidos y muchos morían en el mar. Observamos que para la disolución de la URSS en 1991, Saturno estaba pasando por la casa 7 de Cuba, por la casa del matrimonio, y estaba generando un periodo de dificultad para su esposo, que desaparece, y ese nuevo país llamado Rusia ya no era su esposo, ya no podía ayudarle. Así que, como podemos ver, un sol en Libra es el signo del matrimonio, de la asociación y de la dependencia. Y Cuba encarna perfectamente toda esa telenovela de dependencias, de matrimonios y divorcios, tratados, enmiendas que implica un sol en Libra. Un sol en Libra que está destinado a generar todo ese tipo de situaciones con sus socios comerciales. Recordemos que la bella Libra, regida por Venus, es siempre codiciada y su amor es disputado por los amantes. Sin olvidar que Cuba es un tema que desde 1992 la ONU ha estado pidiendo que se quite el bloqueo sobre esta patria. Es decir, que Cuba ha estado buscando justicia, equilibrio, balance, arquetipo Libra. A partir de los gobiernos de Raúl Castro y de Díaz-Canel se ha estado buscando mejorar las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, lo que implica generar paz, un acuerdo, arquetipo Libra. Pero la disidencia cubana también reclama la llegada de la democracia a una patria donde la libertad de expresión y la libertad económica está en los índices más bajos. Entonces, buscar la democracia y la libertad de expresión también es arquetipo Libra. Sin lugar a dudas, esa es la misión del Sol para esta patria. Encontrar equilibrio, encontrar la democracia, que no significa eliminar al Partido Comunista, sino todo lo contrario, incluir más partidos políticos y hacer alternancia de poderes cada cierto tiempo. Permitir que el pueblo disienta y que sea el pueblo mismo el que decida cómo se debe negociar con el gigante Estados Unidos. ¿Por qué una élite del gobierno debe decidir cómo llevar las relaciones con el gigante? Es el mismo pueblo en su sabiduría, el mismo pueblo, el que ha sufrido tanto, es el que sabe cómo se debe actuar frente al gigante. Creer que solo el gobierno o los que en algún tiempo lucharon en la revolución bajo el amparo que existía en aquella época de la URSS, pueden ahora solucionar el asunto de desabastecimiento y bloqueo, es realmente una terquedad. Cuba, al ser Sol en Libra, está condenado o bendecido, ya sea a la dependencia o a las buenas relaciones. Dependerá del mismo Cuba el cómo quiere manejar ese Sol en Libra, desde la dependencia o desde las buenas relaciones con diversos socios comerciales. Pero Cuba, aparte de ser Sol en Libra, es ascendente Cáncer. Por eso tiene una personalidad, una imagen e identidad de país cuidador, protector. Cuba goza de ser el país con mejores índices de esperanza de vida y de protección en el sistema de salud. Ahora vemos que es el único país latinoamericano en producir una vacuna para el COVID-19 llamada la vacuna Abdala. Es ahí donde vemos
ese arquetipo cáncer de cuidado y protección de la vida en su máxima expresión. Ese es el gran logro de la Revolución Cubana, esa parte positiva del ascendente cáncer, y eso se ha logrado porque el modelo de su gobierno comunista prioriza la salud y la vida por encima de los negocios. Pero este mismo arquetipo cáncer juega en su contra, porque la sombra de cáncer es la sobreprotección y el control bajo un gobierno que considera que ellos son los únicos que saben cómo cuidar a su gente. Y ese es el gran error, caer en el control absoluto, en la manipulación del arquetipo cáncer. Por eso también proyectan esa imagen de controladores y manipuladores de su pueblo. Vuelvo y lo repito, entre los gobiernos y el pueblo no existe un grupo que sea el dueño de la verdad. No se puede decir que sea el gobierno o el pueblo el que sabe completamente cómo solucionar el bloqueo y la pésima relación con Estados Unidos, que es la que ocasiona los problemas económicos de esta patria. Debe ser un consenso entre el pueblo y el gobierno lo que solucione esta pésima relación con el gigante americano. Ceder no es debilidad. Aguantar y soportar vejámenes no es siempre sinónimo de dignidad. A veces declararse perdedor, aceptar que el grande es más fuerte, que hemos sido vencidos y que ahí solo podemos rendirnos y hacer todo lo posible para fluir con esa energía, no es debilidad. El orgullo no siempre es bueno y Cuba tiene a la luna ingresando en el grado 0 de Leo. La luna es la esencia del pueblo mismo. Un pueblo Leo es un pueblo muy orgulloso y digno, y realmente así se siente el pueblo cubano. Ya sea pro gobierno o disidentes del gobierno, son muy orgullosos y dignos de lo que son. Pero el orgullo extremo y la dignidad extrema también puede traer problemas. Hay mucha gente del pueblo cubano que apoya a su gobierno comunista, que ha afrontado el bloqueo yanqui con altura y dignidad, que no quieren rendirse, que no quieren cambiar sus mandatarios ni su modelo, que han soportado, que han resistido, y eso en parte es bueno, los hace el pueblo leonino y orgulloso de lo que son. Pero todo tiene su tiempo, y como hay tiempos para levantar la frente, hay otros tiempos para ceder y aceptar que se ha perdido. Ya no tienen ese amparo de la Unión Soviética. Desde la caída de la URSS han quedado desamparados, y un arquetipo de Sol en Libra no puede funcionar si no está asociado, no puede funcionar bien si está solo, si no tiene un socio fuerte, porque su destino es aprender a manejar las relaciones. Sol en Libra, su destino es la asociación, tener socios, no estar aislado. Yo creo que ha llegado la hora de que esa parte del pueblo que sostiene la legitimidad del gobierno socialista en Cuba ceda, porque tienen todo para perder, tienen toda la oposición. Ahora Saturno y Júpiter están en Acuario, y los próximos 20 años Plutón estará en Acuario haciéndole oposición a ese pueblo que se siente orgulloso de ser aplastado por el gigante, y no debería ser así. El pueblo podría negociar con el gigante en estos próximos 20 años, aceptar su presencia, porque nadie destruirá al gigante. El gigante se autodestruirá a sí mismo en el futuro, más allá. Desde el corazón de los propios estadounidenses habrá cambios y transformaciones en el futuro para su propia patria. El triángulo positivo que se viene pondrá a Plutón en la casa 7 de Cuba, dándole el poder para reactivar esas asociaciones o matrimonios comerciales con muchos países. Se reactivarán los acuerdos, pondrá a Neptuno en su casa 9 de la ideología, haciéndolo soñar con un nuevo modelo
donde no pierdan su orgullo, su norte, pero que tampoco caigan en vejámenes y bloqueos. Algo distinto, diferente, que se pueda acomodar a los nuevos tiempos. Muy posiblemente en Cuba nazca un nuevo modelo ideológico que se ajuste a los tiempos del siglo XXI. También veremos a Urano en la casa 11, generando cambios y revoluciones positivas en la casa 11 de los partidos políticos. Así que surgirán más partidos políticos ayudados por toda esa revolución de las redes sociales y las comunicaciones, Urano en Géminis. Así que no subestimemos el poder de negociación que tiene Cuba, el poder que tiene Cuba para enamorar al mismísimo diablo, porque los próximos 20 años vamos a ver ese gran poder de negociación. Pero, ¿cómo debe ser el corazón de un mandatario idóneo para Cuba? El Sol en Libra nos indica primeramente que debe tener un fuerte arquetipo Libra. Debe ser muy democrático, negociador, diplomático y dialogador. Pero otro punto que nos habla del carácter de los mandatarios es la casa 10 de la autoridad y formas de gobierno en el país. Ahí tenemos el signo de Aries y su astro regente, que es Marte, está de visita en Leo, donde se exalta, y en casa 1, influyendo sobre el destino y la imagen de la patria. Y justamente Fidel Castro, que era un Sol en Leo, ha sido el presidente que más ha perdurado y que más ha influido en el destino de esta patria, encarnando el arquetipo ariano y marcial de ser un guerrero, un revolucionario, pero luego el arquetipo leonino de ser autoritario y dictatorial. Así que los arquetipos Libra, Aries y Leo vendrían a ser los más opcionados a conducir la patria cubana, como Carlos Manuel Céspedes, el primer independentista cubano que era un Sol en Aries. Pero si el mandatario es de signo Aries o Leo, como Fidel Castro, nunca sufrirán un golpe fuerte a su gobernabilidad, todo lo contrario, gozarán de más estabilidad porque Marte en Leo recibe buenos aspectos, mientras que si es un arquetipo Libra, tendrá muchos problemas a su gobernabilidad porque el Sol en Libra está recibiendo cuadraturas, tensiones. Actualmente el presidente Miguel Díaz-Canel del 20 de abril parece ser del último día de Aries, casi entrando a Tauro, lo que sería positivo para su gobernabilidad que su Sol esté muy cerca de Aries. Fulgencio Batista, quien fue vencido por la Revolución Cubana, era un Sol en Capricornio. Y como vemos, Capricornio está en la casa 7 de la oposición a la imagen y destino del país. Era más un enemigo de la patria que un amigo de la patria. Por eso fue un dictador militar. Funcionaba más como un opositor. Recordemos que mientras él y otros presidentes de la época estuvieron al mando en ese periodo llamado Cuba Libre, La Habana gozaba de dinero, prostitución, drogas, mientras el resto del país estaba sumido en la absoluta miseria y pobreza. Entonces no todo estuvo mal con la Revolución Cubana, pero hay que saber hasta cuándo soltar el poder, y ese tiempo debió ser en los años 90 con la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, Raúl Castro, al ser un Sol en Géminis, es el que genera la mutación, porque Géminis es un signo mutable, mientras Fidel Castro con su Sol en Leo es muy fijo, muy terco, inamovible, incambiable. Así que Raúl Castro estaba mentalmente más preparado para generar esos cambios que necesitaba el país. Por eso se empezaron los diálogos con Obama. Díaz-Canel, con su Sol en el signo de Aries, también nos indica nuevos tiempos, nuevos comienzos en la gobernabilidad. De seguro Díaz-Canel será quien abra la puerta a muchas situaciones nuevas en la política para Cuba. Las revueltas que se han dado en los últimos días tienen que ver porque el Sol en tránsito por Cáncer
ha conectado con el Urano natal de Cuba, que se ubica a los 17 grados de Cáncer. Así que siempre por estas épocas se activará ese espíritu revolucionario en sus gentes. Pero el momento de mayor sublevación en el pueblo se observará con el tránsito de Urano por Cáncer entre el 2032 al 2039 aproximadamente. No significa que para ese tiempo los cubanos se liberen del gobierno comunista, porque si se hace vía democrática puede ser mucho antes, pero significa que para ese tiempo el sentir del pueblo puede ser de mucha más exigencia hacia sus gobernantes. Recordemos que la caída de las estructuras capricornianas del 2020 se da en los últimos grados de Capricornio, justo sobre la casa 6 de la productividad y los empleos de Cuba. Observamos cómo todo el aparato turístico que sostenía el país se fue a pique con las cuarentenas. Observemos que la cúspide de la casa 6 de empleos y productividad está en Sagitario. Así que, aunque el evento de caída se da en Capricornio, quien comanda la energía de esa casa es Sagitario y Estados Unidos es Sagitario. Así que Estados Unidos representa la casa 6 para Cuba. Es Estados Unidos vital, trascendental para generar empleos y productividad en la isla caribeña. Así que es una energía que hay que usar a favor y no en contra. Pero Estados Unidos tiene el Sol en Cáncer en la casa 12 de los enemigos que conspiran en su contra. Así que Estados Unidos también funciona como un enemigo conspirador, bloqueador y secuestrador de su energía, casa 12 de los secuestros y bloqueos. Pero entonces, lo idóneo es tener un gobierno que maneje muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero que también maneje muy buenas relaciones con el pueblo, sabiendo administrar la economía del país y no robando al pueblo. Ese sería el equilibrio perfecto de ese Sol en Libra, donde se busca el equilibrio y la paz. Observamos un 2021 donde Saturno viaja por la casa 7, vuelve a poner las relaciones internacionales muy tensas. Observamos un Urano generando mucha inestabilidad primeramente en la casa 10 de la gobernabilidad y en la manera como se manejan las autoridades con muchos desequilibrios y cambios abruptos. Pero cuando Urano ingrese en Géminis, será el Partido Comunista el que genere muchos cambios y quiebres internos. Cuando Urano pase por la casa 11 de los partidos políticos aproximadamente para el 2025. ¿Cuál sería entonces la causa del bloqueo económico en Cuba, visto desde su carta astral? Veamos que el regente de la casa 2 de la economía, la cúspide, nos cae en Leo. Entonces, el astro regente de la casa 2 de la economía es el Sol, y el Sol está de visita por la casa 3 de los países vecinos, los países hermanos. Y Estados Unidos, al ser un país vecino, pues genera esa influencia, lo que nos indica que la economía depende de las relaciones, de la interacción con los países vecinos, de la comunicación con los países vecinos. Y vemos que ese Sol, que es el regente de la economía de Cuba, está recibiendo una oposición nefasta de Neptuno desde la casa 9 del extranjero y una cuadratura nefasta desde Urano en la casa 12 de los secuestros y los bloqueos. Por eso la economía cubana ha sido muy afectada, tanto desde el escenario de casa 9 del extranjero como de casa 12 de bloqueos, conspiraciones y secuestros. Si vemos, Neptuno es el regente de la misma casa 9. Entonces, Neptuno hace relación a un país extranjero que afecta la economía de Cuba. Pues, lógicamente, Estados Unidos, el que le ha generado el bloqueo económico a Cuba. Y Urano
viene a ser regente de la Casa 8. Y la Casa 8 nos habla de los divorcios y de las inversiones profundas que han hecho en este país. Entonces, pues ese divorcio con Estados Unidos, un país que quería invertir tanto, profundizar en las relaciones con Cuba, pues es ese Urano, es el mismo Urano que termina bloqueando la economía de Cuba, termina bloqueando al Sol, Urano bloqueando al Sol. Entonces ahí vemos de dónde surgen los problemas económicos de Cuba. No es de sus gobiernos, no es del regente de la Casa 10 de la autoridad y de los gobiernos, no. Surge de las pésimas relaciones con los países vecinos, con el extranjero y con ese socio del cual hubo ese divorcio. Entonces es de las relaciones, más no de sus gobernantes. Lo mismo observábamos para la Carta de Haití. Veíamos en la Carta de Haití que Urano, el regente de la economía de Haití, recibía esa cuadratura de Mercurio que estaba en la casa 12, Mercurio siendo regente de la casa 6 de la productividad. Es un problema de productividad, pero ese Mercurio en casa 12 también nos hablaba de bloqueos económicos que tuvieron. Ellos tuvieron una deuda muy grande con Francia. Y vemos también a Urano, que es el regente de la casa 2 de la economía, en la casa 9 del extranjero. Su economía dependía del extranjero, de esas relaciones con Francia, de esa deuda que le impuso primeramente Francia y luego Estados Unidos. Por eso es una economía que no pudo levantar cabeza, no tiene que ver nada con su sistema espiritual. El sistema espiritual, lógicamente, ha sido denigrado, ha sido lleno de muchos prejuicios, porque ahí está Lilith en la casa 10, haciendo reconocer a este país como magia negra, pero eso no tenía nada que ver con las relaciones económicas. Todo lo contrario, el sistema espiritual, casa 12 en Sagitario, regido por Júpiter, Júpiter ubicado en la casa 10, le da poder y le da éxito a la patria haitiana. Y ese Júpiter, que es el regente del sistema espiritual, recibe más trígonos, más aspectos positivos que negativos, así que la espiritualidad es algo bueno para Haití, les da poder. Entonces, la espiritualidad no es lo que los empobrece, sino sus relaciones con el extranjero y esos enemigos que conspiraron contra Haití. Volviendo a la carta de Cuba, la casa 12 de las vidas pasadas, previo a convertirse en una patria, nos cae en Géminis, y Géminis es el arquetipo de la dualidad. Ahí vemos esa guerra que hubo entre Cuba contra España y entre Cuba contra Estados Unidos. Tuvo que luchar contra dos fuerzas. Eso es muy geminiano para poderse constituir como una patria. Y también la casa 12 nos habla sobre los sistemas espirituales. Y ahí en Cuba vemos el sincretismo en su mayor esplendor. Vemos como todos los chamanismos traídos de África, esa religión yoruba, tenía que de alguna manera camuflarse con los santos católicos. Entonces los orichas se terminan convirtiendo en santos católicos. Vemos la dualidad geminiana en el sistema de creencias cubano. Los invito entonces a un próximo video donde vamos a hablar sobre la religión yoruba y la religión buduista, todas estas religiones que provienen, estos chamanismos que provienen del África, en las próximas entregas, para que también lo vean y lo aprecien. Entonces, amigos, ya hemos hecho un vistazo aquí por estos países caribeños, por Haití, por Cuba. Nuestra invitación ahora es invitarlos a dejar los prejuicios tanto de los países de izquierda como Cuba, como de los países de derecha como Haití, porque los problemas no son por su identidad, sino por las relaciones que han tenido a nivel internacional. Entonces,
dejemos los prejuicios aparte y los invito a que en los próximos videos nos apoyen viendo, observando el análisis que vamos a hacer sobre los chamanismos africanos, toda la religión yoruba y el buduismo que llegó tanto a Haití como a Cuba. Vamos a estar haciendo un programa, un análisis sobre estas formas espirituales tan interesantes. ¿Qué esperas? Si te ha gustado este video, dale me gusta, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Florian.